Saludos Cristian, saludos Catherine, saludos Ángel, saludos Pedro y saludos desde Hernández. Es Ángel, estoy en Zúrich, en Suiza, y el Facebook Live de hoy se va a tratar sobre temas de Suiza, de Suiza y cómo Suiza ha podido ser uno de los países que más han llevado a la gente que vive aquí al estado más de bienestar más grande. Ya está conectando Víctor y comenzamos. Hola Víctor. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Bien, ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, Mi nariz bueno. ya sanó. Qué bueno, felicidades. Sí, pero bueno, ya estamos listos y ya tenemos todo lo necesario para hacer un Facebook Live muy, muy interesante. Ojalá Por cierto, que así sea. Estoy en uno de los bares que más me gustan de aquí de la zona donde vivo. Se llama Schiffelstrasse, la calle, y el bar me gusta mucho. Les quiero demostrar, esta cerveza es suiza y es muy rica. Pero muy caro todo, ¿no? De hecho, era uno de los primeros temas con los que quería comentar. Una cerveza de estas te cuesta alrededor de 7, 8, hasta 10 euros. Dios mío. Sí, Dios mío. la comida es igual. De hecho, una de las cosas que yo analicé... O sea, una cerveza, sí. 300 pesos. Exactamente. Entonces, una de las cosas que yo estuve analizando y que ahorita que regresé a Suiza me di cuenta y me cayó el 20, yo pensaba que Irlanda, yo pensaba que Noruega, Dinamarca o Suecia eran los países más caros en los que yo había estado. No es cierto. Suiza es el país más caro en el que... Pero bueno, todo tiene un porqué y todo tiene beneficios y por lo regular todo esto se va a ver reflejado en muchas otras cosas buenas para la gente que vive aquí. Uno como visitante, turista. Pues sí, como turista, nos sale muchísimo, muy caro. Todo es caro. Por decir, un transporte de un ticket para un día te sale de 9 a 10 euros, 8,80 o 10 euros. Lo digo en euros, pero aquí son francos suizos. Sí, pero sí, más más o menos van uno por uno. De hecho, yo cambié 100 euros por 100 coronas y creo que, francos, y me dieron un cambiecito más, pero casi es lo mismo. Ya, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. ¿Hasta cuándo estás allí? Hasta el sábado. Hasta el sábado, ya. Ajá. ¿Y sales? Regreso a Londres. Ya, está muy bien. En Londres vamos a hacer el otro Facebook Live sobre punk, política y libertad. Sí. Está muy bien, bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este Facebook Live, lo interesante de estos países y todo esto. Primero que nada, quería platicarles que en Suiza se habla alemán, francés, italiano y una lengua que se llama lengua romance. La lengua romance la habla muy poca gente, pero es la lengua de aquí de Suiza. Lo que más se habla aquí es el alemán. De hecho, los países más importantes, las ciudades o los cantones más importantes son en donde se habla alemán. Por decir, más abajo está Ticino, está Ginebra, que es francés, en Ticino es más italiano. O sea, todo va cambiando dependiendo del cantón en donde estés. Pero por lo regular, lo que es burocracia y todo eso, en la mayor parte de Suiza se habla en alemán. Ya. Básicamente esta lengua romance es limitado a 1 o 2 cantones, sí. ¿no? Y de sobre hecho todo, la gente casi no lo habla. Y sobre todo, bueno, pues la gente es bilingüe, cosa que es de admirar, bilingüe, ¿no? Te hablan trilingüe, francés, cuatrilingüe. Italiano, exacto. Bueno, sí, pero supuestamente los planes de estudio establecen cuando menos el aprendizaje de 2 lenguas, ¿no? Ya son 3. Ya. Es la lengua de tu país, el inglés y una más, que en este caso puede ser, unos hasta escogen español, también hay español, pero por lo regular siempre es alemán porque te puedes mover, y la mayor parte de Europa, en Austria, en Alemania, en varias partes de Polonia, en Suiza, en varias partes de Francia también se habla alemán. Ya, pues mira, muy admirable, porque aquí, imagínate, ni siquiera una hablamos bien en México. Sí, de hecho mi amigo de aquí de Suiza habla aproximadamente de 7 a 8 idiomas. ¿Qué te parece? Bueno, otro punto interesante son 8 millones de personas en todo Suiza. Y son 26 cantones. Ahorita vamos a ir al tema de qué son los cantones y por qué cantones y todo esto. 26 cantones. Cantón, sí. Que yo no entendí muy bien por qué 20 cantones y 6 semicantones
que tiene su correspondencia en el Consejo Federal, ¿no? Sí. O sea, uno se Ahorita representando. todo eso lo vamos. Está muy bien, adelante. Sí. Por decir, cada cantón tiene su propio parlamento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada cantón se maneja de manera diferente a todos los cantones, güey. O sea, cada cantón pone sus impuestos, cada cantón pone sus leyes, cada cantón pone todo. Es totalmente independiente. Es como si tú fueras, por decir, a Celaya, güey, y en Celaya pagaras una cantidad de impuestos, pero luego te vas a Irapuato y en Irapuato tienes aborto legal, güey, y en Celaya no, y no lo tienes, es un ejemplo, pero por decir en León tienes venta legal de drogas, güey, y en otras, y así se manejan los cantones, tienen independencia en cada cantón, o sea, no hay una persona que decide para todos los cantones. De hecho, no hay presidente en Suiza. Así es, así es. ¿Por qué no hay presidente en Suiza? Esto es algo que cuando yo lo supe por primera vez me pareció maravilloso. Cada cantón va a mandar una cantidad de personas al Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? El Parlamento, o lo que viene siendo el gobierno, se basa en 46, aquí tengo el dato, son 46 personas que trabajan en ese lugar, pero el Parlamento solo trabaja 4 semanas, o sea, 4 semanas al año. Por decir, son diferentes tiempos. Por decir, en un ejemplo, si ahorita tú tienes trabajo como parlamentario, como parte del gobierno, nada más vas a trabajar una cantidad de meses, porque creo que son 4 meses al año. Lo demás, tú te tienes que hacer valer tu comida, tu hospedaje, o tienes que tener otro empleo. O sea, nada de que vas a vivir aquí del Estado porque no es posible. Nada te pagan más vas tus a gastos. Exacto, nada de que te van a pagar tus gastos. Así Aquí es. lo tengo, es el presidente, entre los 7, el presidente se rota. Una cosa muy interesante. Ellos Sí hay eligen un presidente. a los 7, Sí. y de esos 7 es una presidencia que digamos que es rotatoria. Es temporal, claro, por un año, y es rotatoria, y además con un alto grado de acuerdo. El presidente no puede hacer cosas si los otros 6 restantes no están de acuerdo. De hecho, eso que tú dices es cierto, solamente es una persona, no es un presidente, es un representante, porque él no tiene ningún poder, ningún poder. El presidente lo que hace nada más es el típico que va a las juntas internacionales, a las comidas, a las reuniones con otros representantes de otros países, presidentes, pero él no tiene ningún poder. O sea, el presidente no puede hacer absolutamente nada si los otros 7 no, y el parlamento en general no lo decide. Entonces, ese presidente solo puede estar un año, después se va rotando, pero también hay competencia entre esas 7 personas. Para que tú puedas ser el presidente por un año, tienes que competir con los otros 7. Entonces, eso es algo que a mí me pareció extremadamente inigualable. Y de hecho, nada más existe aquí en Suiza ese tema. Otra de las cosas que a mí se me hace muy, muy, muy interesante es de que, ya yendo un poquito más a cómo se maneja la democracia, en Suiza es el único lugar en donde tienen democracia directa. ¿Qué quiere decir esto? La democracia directa se divide en 3 puntos, que es la iniciativa popular, en donde tú como persona, si no te parece una ley que puso el Estado, el gobierno, si no te parece alguna regulación que está poniendo el Estado, te agarras una hoja, te sales a la calle, tú como persona, te sales a la calle y juntas 10,000 firmas en 18 meses. Si en 18 meses tú juntas 10,000 firmas, por decir un ejemplo, para que, no sé, te pavimenten todo un cantón o algo así, y tú juntas las 10,000 firmas, el gobierno, el parlamento, está obligado a hacer un referéndum, güey. Repito, está obligado a hacer un referéndum. O sea, no es como en otras partes del mundo donde sí te dicen, sí, tienes democracia la democracia iniciativa popular y puedes hacer tus firmas y todo, pero después llega al Parlamento o al Congreso y lo tocan y chingue su madre, ¿no? Y se lo pasan por debajo de donde quieran, güey. Aquí no, güey.
Aquí se tiene que hacer el referéndum a huevo, güey. O sea, no es de que quieran o no, esa es una ley. Entonces, si tú juntas 10,000 firmas en 18 meses, en una cantidad de 18 meses, están obligados a tocarlo. Esa es la iniciativa popular. Después, la segunda, que es el referéndum facultativo. En el referéndum facultativo tú tienes que juntar 50,000 firmas en 100 días. ¿Para qué? Si el gobierno, en este caso el Parlamento, promulga una ley, tú la puedes tumbar, güey. Literal, una ley, y no se pasa el referéndum, porque por eso es facultativo. No se pasa el referéndum, simplemente se tumba, güey. O sea, no tienen que decidir el Parlamento. Si tú juntas las 50,000 firmas en menos de un año para que una ley se caiga o un cambio a la Constitución se cambie, y juntas las 50,000 firmas, la tumbas, güey. Entonces, algo muy bonito de esto que yo quería hacer un hincapié en este punto, es el gobierno, o en este caso el Parlamento, tiene que hacerte que tú entiendas la ley y que tú entiendas los cambios que van a hacerle a la Constitución. ¿Por qué? Porque si no los entiendes, la vas a ir a tumbar. Entonces, el mismo Parlamento trata de que tú lo entiendas, trata de que sea algo que tú puedas masticar sin problemas, porque si lo entiendes es más fácil que lo aceptes. Si no lo entiendes, por lo regular, mucha gente es donde se levanta y empieza a hacer otro tipo de referéndums y así. Entonces, una cosa muy importante, en Suiza, los políticos están obligados casi, porque entre ellos también están compitiendo, están prácticamente obligados a hacer que tú entiendas la ley que se está cambiando, porque si no, vas a buscar la manera de tumbarla. Y de todas maneras, aunque las entiendan, muchas veces la gente no está de acuerdo y la tumban. Víctor, te quería platicar algo. Yo hace 3 años estuve aquí, y hace 3 años exactamente, para ser más exactos, en julio de hace 3 años, aquí se levantó una ley que querían darle al pueblo, o sea, ¿cómo se le llama? Un estado de bienestar social, lo querían incrementar a... Una renta básica. Una renta básica, perdón, la querían incrementar para que todos tuvieran la misma renta básica. Se hizo un referéndum, se levantaron las firmas, se ganó y se tumbó. Pero, ¿a qué me refiero con esto? La gente no quería que el Estado se metiera con su dinero, güey. Eso es hermoso, güey. Aquí en México la gente busca que el Estado se haga responsable de cada uno de todas las personas que viven en México, güey. Aquí no, aquí la gente se dio cuenta de que no les convenía, de que no querían que el Estado manejara su dinero, se levantaron firmas para tumbar esa ley de la renta básica y la tumbaron, güey. Eso es hermoso porque cuando yo estuve aquí en Zúrich hace 3 años, tú ibas a la calle, por cierto, tú cuando sales a buscar las firmas, tienes que explicarle a la gente, tienes que saber bien lo que estás diciendo, tienes que saberle explicar a la gente el por qué quieres tumbar una ley, el por qué es mejor tumbarla y por qué buscas que no se lleve a aceptar en el Parlamento. Esa gente, Víctor, que se levanta a pedir firmas, lo hace en su tiempo libre. Nadie le paga por eso, güey. O sea, no hay un INE. No, exactamente, no hay un INE. O sea, tú quieres hacer algo, quieres cambiar algo, te paras, buscas y haces firmas. Entonces, si juntas las firmas, cambia. Eso es una manera hermosa de controlar al gobierno y al Estado, güey. Por eso yo creo que esas personas que hablan de que hay que eliminar al Estado y bla, 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 no se dan cuenta de que sí hay maneras de mantener un equilibrio entre la sociedad y el Estado. Nada más para terminar este punto, Víctor, y escucharte, que siempre es muy nutritivo escucharte. La otra es el referéndum obligatorio. El referéndum obligatorio tiene que ver con cómo Suiza actúa en términos internacionales, si entra a la Unión Europea o no, si entra al G5, si bla, 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 bla. Todo lo que tiene que ver con el referéndum obligatorio tiene que ver con cosas más internacionales. También, si se hace el referéndum, aquí no necesitas levantar firmas ni nada, simplemente cualquier cosa que se va a llevar a cabo que tenga que ver con el ámbito internacional, se hace referéndum. Si el Estado, la sociedad dice no, no. Así pasó cuando buscaron entrar a la Unión Europea. Se hizo el referéndum y los mismos ciudadanos de Suiza dijeron no. Y gracias a eso no son parte de la Unión Europea. Gracias a ello tienen su moneda que cada vez está más estable y cada vez aumenta su valor adquisitivo. Ahora sí, Víctor, te doy la palabra.
Sí, bueno, pues todo esto que comentas precisamente ha llevado a que algunos estudiosos pues no lo identifiquen como una democracia directa, sino como una democracia representativa directa. Bueno, es decir, es una combinación entre lo representativo y lo directo, porque no es exactamente un sistema puro, pero tampoco es un sistema representativo puro. Hay otras peculiaridades muy raras que para nosotros nos puede sonar sobre Suiza, ¿no? Por ejemplo, Suiza no tiene una capital, tiene una capital de facto, que es Berna. Sí, Y Berna. existe, claro, la capital económica y financiera, que es Zurich, precisamente donde te encuentras. Pero no existe dentro de la Constitución ni dentro de las leyes nada que indique precisamente esto, que puede ser Zurich o Ginebra, sí, o Berna, no existe. Es solamente una cuestión de facto, que allí se instalaron los órganos de gobierno y allí está, pero no hay nada reconocido específicamente sobre este tema. Otra cuestión también muy interesante es que, por ejemplo, desde 1815 Suiza no tiene un solo conflicto, no participa en un solo conflicto internacional, como Suecia. Y precisamente esto le lleva pues a tener una gran estabilidad y una gran neutralidad respecto a lo que está viviendo. Por ejemplo, también lo que mencionaba sobre el referéndum, bueno, precisamente para poder entrar a la ONU, que fue en el 2002, tuvieron que elaborar un referéndum, nada de que los políticos deciden y que porque el Senado maneja la política internacional y ellos saben lo que hacen. No, tuvieron que hacer un referéndum precisamente para poder entrar a la ONU, que ganaron los proponentes, pero que, por ejemplo, para entrar a la Unión Europea finalmente no funcionó. Entonces, son cuestiones de equilibrios de poderes, y una gran participación ciudadana que, como tú mencionas, es importante tener en cuenta, pues para no quedarnos en esos esquemas del todo o nada que escuchamos muchas veces los libertarios, ¿no? Sí. Hay otra cosa también interesante. Suiza tiene la tercera constitución más vieja del mundo, 1800. Después de la norteamericana y después de la de Noruega, desde 1848. 74. Bueno, sí, entonces es la constitución vigente más antigua del mundo y bueno, pues es interesante constatarlo, porque no hay necesidad allá ni de constituciones morales ni cosas raras, que llegue un demagogo a querer cambiar las constituciones, que es precisamente una de las características constitutivas de todo demagogo populista, el querer hacer nuevas constituciones al por mayor. Y no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, aunque parezca. Nada más lo menciono, porque es una característica que todos los demagogos sudamericanos, Hugo Chávez, Rafael Correa, y etcétera, pudieron haber compartido. Y bueno, pues básicamente son algunos datos, de la Confederación Suiza. Es un país que alguien lo llama el país del mucho, ¿no? Tiene muchos lagos, tiene muchas montañas, hermoso, tiene mucho chocolate, tiene muchos quesos, tiene mucho de todo. Es exacto. Se producen el mayor número de relojes de lujo en Suiza. De farmacéuticos. Imagínate, entonces es el país del mucho de la abundancia, y consideremos solamente lo siguiente. Este país del mucho se hizo sin salidas al mar. Su única salida al mar es a partir del río Rin, pero no tiene realmente mayor otra salida al mar. Hoy estuve en el río Rin. Como por ejemplo, vi tus imágenes y bueno, es impresionante el caudal
del río Rin, muy dramático, parece el Amazonas. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, así le dicen el Amazonas suizo. La cantidad de agua que lleva, sí. Pero bueno, entonces, sin recursos naturales también, exacto. Logró constituir un país que es una vanguardia económica, que está colocado en el tope, en todos los índices internacionales que uno quiera, desde la lucha desde la percepción contra la corrupción hasta competitividad, pasando por libertad económica. Totalmente. En todos ellos está Suiza siempre en los lugares superiores, en la creación de negocios, el doing business, etcétera. Entonces, no necesitó recursos, no necesita salidas al mar, como algunos demagogos quieren hacer creer, que bueno, que son luchas históricas, y que si no Bolivia o no sé qué no se va a desarrollar. No hay necesidad de este tipo de cosas cuando hay seriedad, cuando hay buenas leyes, cuando hay instituciones, interés de la gente, cuando hay participación ciudadana. No hay necesidad de todas estas faramayas que los demagogos quieren ver como algo indispensable. Adelante, Roberto. Así es, Víctor. Otra cosa que yo quería destacar, que se me hace, bueno, al menos a mí se me hizo una de las cosas más interesantes que puede haber. Tú puedes, por decir un ejemplo, estar trabajando aquí en Zúrich y puedes estar viviendo en un cantón cercano porque tiene menos impuestos, porque la renta es más baja, o diferentes cuestiones. Eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque te vale exactamente igual. O sea, tú tienes tu seguro privado, porque aquí todo es privado. Pero eso sí, así es. Hay una parte que a mí me parece es privado, pero obligatorio. Exacto. No, claro. Por decir, estaba viendo hace días una conferencia en Juan de Mariana, no me acuerdo cómo se llama, el que estaba dando la conferencia, pero él decía, imagínate un seguro de autos que fuera de Estado, güey. Imagínate cómo estaría tu auto, güey. Si el Estado se encargara de tu seguro, ¿por qué sí de la salud, que es más importante que un auto, güey? O sea, ¿por qué sí aceptar que el Estado maneje nuestra salud y por qué no aceptar que manejen el seguro de nuestros autos? Ahí sí no te va, ay, no mames, no, claro que no, mi carro lo van a traer hecho mierda, que aún así está hecho mierda. Pero la gente dice no. Entonces, ¿por qué sí el seguro privado de la salud? ¿Por qué sí? Tú cuando, por decir, tienes un problema y tienes tu seguro privado y estás en un cantón, vas a ese cantón y lo único que tú puedes pagar de más, que va a salir de tu bolsillo, que va a ir al Estado, es por decir, no quiero estar en un cuarto con 3 personas, no quiero estar o quiero estar en un cuarto donde me den mejor comida, o quiero estar pero todos tienen la misma facilidad de obtener la salud que todo mundo tiene, o sea, por decir, si tú tienes un problema de cáncer, en todos lados te van a hacer valer tu seguro, en todos lados, todo, absolutamente todo. Pero eso sí, si tú quieres, no sé, transporte privado hacia el hospital, si quieres una comida específica, si quieres estar en un cuarto mejor, todo eso tú ya lo pagas. Ese dinero es el que va hacia el Estado, pero los seguros son totalmente privados. Así es. Bueno, mira, ya que entraste a los temas económicos, yo quisiera señalar algunas cosas, pero no quiero irme del tema político sin señalar algo. Los 4 millones de hectáreas del territorio suizo, en donde caben los 8 millones y medio de habitantes que tú habías mencionado al principio. Bueno, estos 4 millones y medio de hectáreas es exactamente un poquito menos de toda el área que Evo Morales mandó quemar en el Amazonas. Ahora que tanto se habla de que Brasil está afectando el medio ambiente, bueno, es bueno recordar precisamente que Evo Morales apenas en julio pasado mandó quemar en el Amazonas un territorio similar al de Suiza. Y por eso tenemos precisamente el problema que actualmente tenemos en el Amazonas. No es de pronto que llegó Bolsonaro y de pronto se crearon estas cuestiones. No dudo que él tenga parte de responsabilidad, pero sobre todo en julio Evo Morales mandó quemar del Amazonas un área similar
a Suiza, donde caben 8,5 millones de personas muy cómodamente instaladas. Y además todavía hasta les caben otros 8 o 9 millones de turistas que llegan a Suiza al año. Bueno, esa es precisamente la tragedia ambiental que causó Evo Morales y que ningún agente de izquierda va señalando, ¿no? Así es. Ahora bien, otro punto de eso que acabas de decir, porque ya hace días yo tuve también así como ciertos debates con ciertas personitas que me decían, es que estamos viendo cómo están haciendo lo que están haciendo en el Amazonas y hay que hacer algo. Le digo, ok, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, ¿cuál es tu solución, güey, para poder remediar esto, güey? Quejarte, güey, como todo mundo lo ha hecho, güey, y echarle la culpa como siempre el mexicano le ha hecho, echarle la culpa a alguien más. ¿Qué vas a hacer, güey? O sea, quiero ver tu voucher donde mandes dinero para apoyar al Amazonas, güey. O sea, ¿quejarte qué, güey? ¿De qué te sirve, güey? Yo lo hice con la Catedral de Notre Dame. Yo hice un depósito para apoyar a la catedral, y ahí está mi ticket, güey. ¿Tú qué vas a hacer, güey? Le digo a esas personas, güey, ¿quejarte, güey? ¿Hacer memes, güey? Poner mamadas en Facebook, no vas a hacer nada, güey. Entonces, eso es una hipocresía de muchos de los izquierdistas en México y en muchas partes de Latinoamérica, porque aquí en Europa, la gente, si quiere hacer algo, va con su propio dinero y lo da. Nada de que, ay, no, güey, vamos a hacer memes y nada. Si quieres hacer algo, el Estado se tiene que responsabilizar. Así el Estado, güey, la chingada, güey, ¿no? Porque ya vimos que el Estado es el que lo hizo, güey. El Estado no se va a responsabilizar. Pero ¿sabes cómo sí puedes hacer un cambio, güey? El cambio se hace con dinero, güey. No lo puedes hacer con buenos pensamientos. Y dinero tuyo. Y dinero tuyo, no dinero de los demás, ni dinero del Estado. Tu dinero, güey. Si quieres hacer algo, quiero ver esos vouchers que hagan un depósito para apoyar al Amazonas, güey. Si no te interesa, entonces no seas hipócrita y no te pongas a hacer comparaciones tan estúpidas como, ay, tú sí, ¿cómo si la gente coopera para la Catedral de Notre Dame y no para el Amazonas? No, güey, tú no te preocupes por quién lo hace y quién no. Preocúpate si tú lo vas a hacer o no. Hazlo tú. Hazlo tú mismo. Bueno, una cuestión que yo quería destacar es la siguiente también. Mira, y a nosotros los mexicanos nos suena muy raro porque en general los estados desde hace mucho tiempo renunciaron a sus facultades fiscales. Pero los cantones suizos hay competencia fiscal entre ellos. Cada uno puede fijar los impuestos, las tasas que quiere y ya también la población sabe a dónde le cobran tales y cuales tasas y por lo tanto puede cambiarse entre un cantón y otro. Hay competencia fiscal, cosa que en nuestros países nos suena algo así, muy raro porque estamos acostumbrados a darle todas las facultades al gobierno central y que el gobierno central decida, entregue y se quede con la mayor parte, precisamente. También destacar que Suiza, precisamente en colación a toda esa falta de recursos y de salida al mar, bueno, es el cuarto país más rico del mundo medido por PIB per cápita, el cuarto país más rico del mundo, además con sueldos bastante grandes, muy grandes por parte de sus habitantes, pero ese PIB per cápita anda aproximadamente en los $83,000 norteamericanos al año. Exactamente. Me parece hay un paréntesis, Víctor, porque tengo un dato que va con lo que acabas de decir. Un suizo junta 70,000 francos, que aproximadamente es lo mismo que en euros, es casi 1 por 1, de IRPF, que es el impuesto sobre la renta fiscal. Ok, ¿sabes cuánto pagan al año por todo este dinero, que es el más o menos lo medio? O sea, te estoy hablando de lo que ganan un suizo medio, es demasiado, pero es medio. Repito, 70,000 francos, 70,000 euros. ¿Sabes cuánto pagan de ISRF? 8% anual, güey. ¿Qué te parece? Eso es increíble, güey. En otras partes del mundo pagan el 30 y tantos. En México no me imagino, pero ha de ser como también el 20 y tantos al 30 y tantos. En Alemania pagan 30 y tantos. O sea, dices, güey, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hacen, güey? Y aquí es a donde creo que vamos a continuar.
Sí, bueno, y mire, también destacar una cuestión importante, precisamente en atención a lo que tú mencionas, de estos bajos impuestos. Y es precisamente que Suiza ha llegado a ser lo que es a partir de la libertad económica. Totalmente. Suiza está considerado como en el índice del Fraser como el cuarto país con mayor libertad económica en el mundo y el primero en Europa. Es decir, y toda la arquitectura institucional, económica, financiera de Suiza no se entiende sin esa libertad económica hacia sus habitantes y hacia las empresas. Es más, todas las empresas suizas pueden darse el lujo de cambiarse a otros de instalarse en otros países y enseñar y construir cadenas de valor precisamente en esos países. Muchos países latinoamericanos serían más pobres de lo que ya son sin estas empresas suizas que se instalan y que precisamente jalan a las empresas locales. No sé, Nestlé, Novartis, todas estas empresas, Roche, todas estas empresas suizas precisamente son capaces de jalar a las empresas locales. Claro, el gran problema que tenemos es la falta de libertad económica en nuestros países para poder aprovechar esas cadenas de valor que en Suiza precisamente sí las aprovechan y que precisamente llevan a que muchas de las medianas y pequeñas industrias, pequeñas empresas suizas puedan competir incluso a nivel europeo. Sin estar dentro de la Unión Europea, sino en algo que se llama la Asociación Europea de Libre Comercio, en donde solamente está con la económica. Así es, que está con otros 3 países, Liechtenstein, Noruega. Oye, pero un paréntesis en eso que acabas de decir, de hecho, lo más cagado de todo esto es de todo lo que hemos estado haciendo en los países escandinavos y ahorita en Suiza, es que todos estos países, o más bien, de todos estos países de los que estamos hablando, no usan el euro. O sea, eso, no usan el euro, exactamente. Porque no están, porque ellos mismos lo han dicho. Y de hecho yo estuve platicando con un economista de aquí que me dice, es que nosotros sabemos lo que nos costó crear nuestra propia riqueza, el nosotros entregar el valor adquisitivo de nuestra moneda, o sea, tú puedes investigar cómo fluctúa el valor adquisitivo del franco, no fluctúa tanto, güey. O sea, es una moneda que no va a bajar tanto y de repente no se va a subir estratosféricamente. No, se mantiene en un balance. ¿Qué pasa con el euro, güey? El euro está siendo prácticamente manejado. O sea, no es la naturaleza económica del euro. El euro es ¿cómo se le llama? Sí, o sea, no es natural. Se está manejando el euro. El franco, sí. ¿no, güey? Porque el Estado no tiene nada que ver con el valor adquisitivo de la moneda, sino el libre mercado. Bueno, y para aquellos que dijeran, bueno, pues sí, claro, conservan su moneda como símbolo de nacionalismo, así, porque estos países son nacionalistas. No, incluso estos países forman parte de este tratado de Schengen, de modo de que permiten una libre circulación de la población, instalación y de trabajo. Quiero mostrarte algo. Esta es la moneda, este es el billete de aquí, de Suiza. Los francos suizos. El franco suizo. Pero también puedes pagar con euros, güey. Eso no lo puedes hacer en ninguna otra, no lo he visto, no he podido hacerlo en otra parte de Europa. No es posible que tú llegues a un país donde utilizan otra moneda y también puedas pagar en euros. Aquí no, pues hay imagínate, librecambismo, en México tratar de cambiar en cualquier negocio euros o dólares. Un franco. Bueno, pues, o sea, nomás no, es imposible. Ahora, ¿no? Imposible. Otra cosa, Víctor, que también quiero destacar de este punto, es de que tú llegas a un bar y si no traes francos, pagas con euros, es 1 por 1, güey. Y si tú quieres, o más bien, aquí prácticamente es obligatorio, te van a regresar el cambio en francos. A mí me sirvió mucho porque tú sabes que ya no tengo tarjeta, perdí mi tarjeta, entonces todo mi dinero es en euros, güey. Entonces, al llegar aquí y poder pagar en euro y que me regresen francos, por si yo pagué con uno de 100 euros, güey, y me regresaron y pagué 15 francos, que son 15 euros, todo lo demás me lo regresaron en francos. No me pusieron ningún pedo, güey. O sea, me dieron todo el cambio en francos y ya con eso yo pude empezar a pagar en francos. Güey, eso es hermoso, güey. Claro,
precisamente un signo más de esta libertad económica que pueden disfrutar los suizos y que precisamente a nosotros se nos hace desde América Latina, bueno, como cosa de otro planeta. Y no es otro planeta, está aquí nada más a unas horas de vuelo, pero bueno, es la diferencia de construir instituciones al servicio del ciudadano y no ciudadanos al servicio de esas instituciones y de sus políticos, ¿no? Oye, Víctor, sí. Me gustaría, ¿quieres agregar algo sobre ese tema? Que me gustaría cambiar dime, adelante. Algo muy importante, güey. Adelante. Algo que a mí me pareció maravilloso cuando empecé esta investigación hace 3 años. Creo que esto no lo habíamos platicado, pero aquí los jubilados deciden cuándo se jubilan, güey. El Estado no te pone una edad para jubilarte, güey. O sea, no es que, por decir, en Pemex, güey, un ejemplo, güey, te jubilas a los 60. Sí lo desconocía, fíjate. Ajá, bueno, por decir, tú te dices, no sé, en una empresa te dice, te vas a jubilar a los 65, y así es tu contrato, pero después va cambiando y resulta que ya te vas a jubilar, por decir, a los 55, resulta que ahora te vas a jubilar a los 60, y después resulta que te puedes jubilar a los 70, y así. Aquí no, güey. Aquí tú dices, bueno, ya tengo cierta antigüedad, tengo he juntado tanto dinero, la jubilación en porcentaje me van a dar tanto. Tú dices, pues con esto lo hago, güey, me jubilo, güey. A chingar su madre, güey. Nada de que, no, te tienes que jubilar a tal edad, con tanta antigüedad, no, a la verga. Si tú te quieres jubilar, simplemente vas y dices, me quiero jubilar, y una cosa importante, el Estado no es de que te dice, vamos a darle tanto, güey, y a él le vamos a dar madres, güey. Es una fórmula algebraica, güey, en donde te dicen, trabajaste tanto, tienes derecho a tanto, y tú lo puedes checar por medio de esa misma fórmula algebraica en donde tú dices, me toca tanto, güey, y eso es lo que te va a tocar, güey. Nada de que te va a tocar menos, nada que te va a tocar más, eso es lo que te va a tocar, güey. Y tú decides cuándo te quieres jubilar. Si te jubilas a los 50 años y ya con eso crees que la puedes hacer y a lo mejor tú tienes ahorros o estás invirtiendo en otra cosa, puta, güey, pues a toda madre, güey, te jubilas y te la pasas viajando todo el tiempo, güey, como lo hacen los europeos, güey. Pero en México no, güey. Eso es algo bien que se me hace muy estúpido, güey. ¿Por qué el Estado tiene que decir cuándo te tienes que jubilar, güey? El gobierno te dice cuándo te tienes que jubilar. El sindicato, güey. Y déjame decirte que aquí en el casco antiguo grabé un video. Están los vestigios de los primeros que fueron los gremios, que después fueron los sindicatos. Están las casas de los zapateros, está la casa del gremio de tal, está la casa del gremio de tal. Eso es histórico, güey. ¿Pero qué crees, güey? Ya no sirven para nada, es histórico, güey. Es cultural, nada más, güey. Eso de los sindicatos, eso de los gremios y esas mamadas, güey, ya no existe aquí, güey. Es algo histórico, güey. Mira, imagínate, yo desconocía esto, sobre todo me parece muy sorprendente esto que más estás mencionando de la jubilación, y me parece muy bueno. Ahora bien, regresando a los temas económicos, obviamente, bueno, vemos el gran desarrollo, el impresionante desarrollo suizo sin recursos naturales, sin salir al mar, realmente en un país rocoso en donde básicamente montañoso, son montañas, y lagos. Bueno, y hielo, claro. Entonces, bueno, pues encontramos realmente cómo se ha podido aprovechar esta libertad económica, que en otros países se ve como un peligro más que como una gran oportunidad que debemos de darnos. Claro, esto no evita que haya problemas. Uno de ellos es el proteccionismo en materia agrícola. Pero esto es en general en Europa, en toda Europa hay esos proteccionismos agrícolas a partir desde antes de la Revolución Industrial. Sí, claro, pero a partir también del importante lobby que hacen los campesinos, que llegan a manifestaciones incluso muy agresivas. Bueno, eso es algo que existe, pero eso ya es escarbando dentro de los grandes problemas económicos de los pocos, de los pocos, es escarbándole. Encontramos más bien muchísimas oportunidades, más que problemas en el desarrollo suizo y en algunos otros países que creo que es importante señalar, ¿no? Otra cosa que... sí, dime. Bueno,
algo, un poquito de contexto histórico que me pareció muy interesante, güey, es de que antes de que se empezaran a crear los cantones, que de hecho para 847 es cuando se crean los ya cantones como tal y se le pone el nombre de Suiza. ¿Por qué se crearon los cantones? ¿Por qué en este lugar? O sea, si no había recursos naturales, cuando en esa época lo más importante era la tierra, cuando lo más importante era la agricultura en la mayor parte del mundo, güey. O sea, no nada más en Europa, güey. ¿Por qué entonces en Suiza, güey? ¿Por qué en Suiza si tiene los climas extremos, como en muchas partes de Escandinavia? ¿Por qué si no había recursos naturales ni salidas al mar? ¿Por qué aquí? Esta respuesta me pareció muy interesante. Fueron los primeros burgueses los que huyeron de los terratenientes, de los que huyeron de Dankeschön, ya, de los que huyeron de todo ese sistema burocrático de la monarquía y de todo eso que te cobraba por todo y por nada, ¿eh? Ellos lo que hicieron es que huyeron, y al momento de huir empezaron a centrarse en este tipo de lugares. O de las persecuciones religiosas, ¿no? Exactamente, o de las persecuciones, porque ese es otro tema de Suiza. También tienen estatizada la religión, pero así como en muchos países, tú tienes que pagar impuestos por pertenecer a una religión. Si tú no pagas esos impuestos, no perteneces a ninguna religión. Y por decir un ejemplo, yo tengo una amiga que estaba viviendo en Ticino, no me acuerdo, en una parte de Francia, de Suiza francesa, creo, o en Ginebra, no me acuerdo. Pero el chiste es que me dice que ella se salió de la religión porque no quería pagar los impuestos, güey. O sea, imagínate, aquí la gente, si quieres pertenecer a una religión, tienes que pagar impuestos obligatorios, güey. Pero tienes la libertad de no pagarlos y no pertenecer a ninguna religión, güey. Así es, no lo que pasa en otros países tipo Argentina o España, en donde hay impuestos de todos los ciudadanos que van a mantener a la Iglesia Católica. Y ya que en México también, pero muy debajo del agua. hay una cuestión que me llamó mucho la atención. Yo no sé si sea cierto y te pregunto, pero a lo mejor tú tampoco has tenido oportunidad de checar. Y es el que existen impuestos a las mascotas, sobre todo a los perros. Por supuesto. Porque supuestamente los ciudadanos no tienen por qué hacerse cargo de si tú quieres tener una mascota. Entonces, si quieres tener una mascota y quieres tener contenedores para echar allí su caca y quieres tener bolsas allí en los contenedores para recoger sus detritos, bueno, precisamente entonces tienes que pagar impuestos sobre las mascotas independientemente de dónde la compraste. Y claro, se miden según el peso del propio animal. ¿Y el animal? Tu perrito grandote, bueno, vas a pagar más impuestos por tener tu perrito grandote, ¿no? Exactamente, sí. Pues de hecho no nada más es aquí, déjame decirte que es en muchas partes de Europa, eso lo he visto. Otra cosa, hay como hospitales para caninos que también son seguros privados, güey, para animales, güey. O sea, si tú tienes un animal y de verdad lo amas tanto como dices amarlo, le compras su seguro, güey. Y lo puedes llevar a cualquier parte que acepte tu seguro. Por si aquí en Suiza, en cualquier parte te van a aceptar el seguro, porque todos los seguros, para empezar, son obligatorios. Otra cosa que no estoy seguro, pero mañana lo checo, creo que también es obligatorio. Si tienes una mascota, tienes que pagar un cierto, no sé si sea seguro literal o un cierto impuesto, si quieres tener una mascota, güey. Porque no te van a permitir que nada más porque sí tengas una mascota y de repente ya están en la calle, como en México, güey. Sí. Y hay otra cuestión también que me llamó mucho la atención, y es la cuestión política, los propios partidos políticos en Suiza. Bueno, hay de pronto partidos, por ejemplo, con cosas muy raras. Por ejemplo, el partido contra el PowerPoint. O sea, no, de pronto su programa dice, hay que eliminar todo el PowerPoint en las oficinas porque es inhumano estar obligando a las personas a estar largas jornadas de trabajo escuchando y preparando PowerPoints. Entonces esa es nuestra única demanda. Y así encontramos muchísimas otras, y al final es el propio ciudadano quien decide si le da existencia y continuidad a esos partidos, y no una ley electoral rígida
que generalmente Exactamente. Pues, bueno, la hacen los políticos para que sus propios partidos y sus aliados puedan sobrevivir con recursos públicos. Totalmente. Ahora, eso sí, es a lo que yo me refería en un principio, competencia entre los mismos candidatos, güey. Eso sí es competencia, güey. Eso se me hace increíble porque, como tú bien lo mencionas, güey, o sea, si no sirves, simplemente te vas, güey. O sea, nada de que te van a mantener ahí, nada de que tú vas a seguirlo manteniendo, aunque te cague. Por decir un ejemplo, yo en México sigo manteniendo a Morena, güey. Yo en México sigo manteniendo al PRD, al PT, a Movimiento Ciudadano y a toda esa bola de mierdas que gastan mi dinero y el dinero tuyo y el de todas las personas que están en México y que están pagando impuestos y nos cagan, güey, y ahí están, güey. Aquí no, güey. Aquí simplemente les quitas tu dinero, güey. Sí, efectivamente. Bueno, y yo solamente quiero también finalizar porque me parece que es importante, ahora que en México anda una ola xenófoba de proporciones respetables y que puede llegar a ser todavía más grande y peligrosa y mucha gente no sabe en lo que se mete al andar apoyando estos discursos xenófobos. Bueno, señalar que Suiza es el país con mayor diversidad cultural que existe en toda Europa y probablemente en el mundo. Hay no solamente turistas, sino también muchísima gente que se ha cambiado 33%. a Suiza. Imagínate, 33% de la población suiza no es originaria de allí, si son extranjeros precisamente y pueden seguir conservando sus costumbres, sus religiones, sus hablas dentro de sus propios núcleos familiares, sin que nadie se meta absolutamente con ellos. Me parece que es algo que es importante destacar, porque frente a estas olas xenófobas que aparecen ya cada vez más en México y en muchos países de América Latina, por ejemplo, estas migraciones venezolanas que son de nuestra misma lengua, no nos Víctor, diferencia gran cosa, ¿no? Perdón, creo que aquí sí hay una diferencia que quiero recalcar. Tú no te puedes venir aquí nada más porque sí, o sea, neta. De hecho, sí, tienes razón, es el lugar con más cultura de todo tipo, pero es gente que viene preparada, güey. Es gente que trae sus especialidades y puedes ser parte de los suizos. No puedes llegar nada más porque sí, es difícil, la verdad es que es difícil venirte, yo lo intenté, tú sabes, yo tuve una relación aquí, yo lo intenté, yo intenté venirme para acá. Es difícil, es muy difícil, pero si te preparas, si aprendes el idioma, si en verdad quieres ser parte de Suiza, es fácil, güey. Pero si no te preparas, si nada más quieres venir y vivir en el Disneylandia de los suizos, no puedes, güey. Una de las cosas que tiene México y donde yo estoy de acuerdo es de que no podemos tampoco permitir que todo mundo venga y se meta, güey. Aquí tienen un valor adquisitivo de la moneda alto, güey. Tú puedes meter más gente, pero tú decides quién entra, güey. Y tú puedes meter la gente que tú quieras, güey, pero el valor adquisitivo de la moneda aumenta, güey. Eso es muy diferente a lo que pasa en México. Nosotros no podemos aceptar a todo mundo que quiera venir al país porque, una, no tienes a dónde meterlos a trabajar porque no hay libre mercado. Dos, no puedes darle todos los derechos que tenemos nosotros como mexicanos, así como los suizos no les dan el derecho completamente a esas personas que vienen, sino te lo tienes que ganar con el tiempo y por medio de hacer tus labores y de aprender el idioma y de demostrar que tienes certificaciones y bla, bla, bla. En el idioma también. Entonces, esta es una gran diferencia. Yo creo que si México tuviera una apertura de mercado, tuviera un poquito más de la entrada de esas empresas que producen y que crean la fuente de empleo, no tendríamos ningún problema por aceptar a todas las personas que quisieran venir, siempre y cuando sean personas que quieren, que son preparadas, que quieren en verdad ser parte de nuestro país y que no nada más quieren brincar a Estados Unidos y como no pueden brincar, pues ya se quedan aquí, güey. Es gente que viene con el interés de decir, yo quiero ir a Suiza. O sea, ellos no dicen, yo quiero ir a México, güey. Ellos dicen, yo quiero ir a Estados Unidos y no me dejan pasar y pues te quedan aquí, güey. Las que vienen aquí a Suiza es, yo quiero ir a Suiza y tengo que aprender el idioma, ya sea francés, ya sea italiano, ya sea alemán, pero
hay una lista de lo que tienes que hacer. Aparte, tú la puedes checar en internet, hay una lista de lo que Suiza requiere. Por cierto, si estás metido en las startups, si estás metido en los ciber, en hacer aplicaciones para internet, este es tu país, güey. Busca la manera de venirte para acá, porque vas a tener lo necesario para poder vivir aquí. Pero si no estás en la lista, o por decir, enfermeras, aquí se necesita, o muchas otras cosas, güey. Si no está en la lista, a ver cómo le haces, o te casas, o te vienes a estudiar y después de 8 años puedes tener la residencia, güey, o puedes ya ser un suizo como tal. Ese es un punto también que quería aclarar. Sí. Sí, bueno, pues mira, a mí, si te soy sincero, yo soy un firme creyente en la libertad de movimientos, en la libertad migratoria. Entonces, todo ese discurso de que debe de aportar tal cosa, bueno, a mí no me satisface, no creo en él, pero bueno, no estamos discutiendo eso. Ajá, estamos discutiendo precisamente la cuestión suiza, que es útil conocer, para precisamente poder establecer un sano contrapunto con nuestros propios países. Y de Exacto. Todas estas cosas que estamos viendo en términos migratorios, económicos, de libertad económica, de producción, de aprovechamiento de los escasos recursos, bueno, vemos precisamente que todo esto establece una muy mala comparación respecto a nuestros propios países que tienen muchísimo mayor territorio, más recursos, una historia importante, con grandes números de población, con muchos recursos de todo tipo, y bueno, nosotros no hemos podido salir de la pobreza. Alguna razón habrá. Según abramos el mercado, vamos a abrir el mercado. De libertad económica Exacto. que existe en nuestros países, pero bueno, cada quien podrá encontrar sus razones, pero es importante destacar y remarcar esa notable diferencia en el aprovechamiento entre un país tan pequeño, con tan escasos recursos, en comparación con países como los nuestros, mucho más grandes, más poblados, con muchísimo más recursos, y que no salen de la pobreza, ni de dar lástima por todo el mundo. Ok, eso que acabas de decir, yo también quiero hacer un comentario al respecto. De hecho, desde que yo empecé con estudiar lo que es el pensamiento económico clásico, el liberalismo económico, entre otras cuestiones, me di cuenta de una cosa: la mayor parte de ellos te hablan de que para que funcione, de hecho, el mismo Yuval Noah te lo dice con la revolución cognitiva, con la revolución cognitiva, no puede haber estados tan grandes, no puede haber territorios tan grandes, porque ahí es donde colapsan. Un ejemplo claro es la Unión Soviética. Eran tantas personas, eran lugares tan grandes que no pudieron salir adelante. ¿Qué pasa con Suiza? Son pequeños pedazos, güey, son pequeños cantones, güey. No pasan de... El más grande es Zurich, y tiene, creo que, 4 millones, güey. Lo demás son 8.5, los demás son en otros cantones. Pero es eso. ¿Por qué creemos que uniendo a todo mundo, uniendo y haciendo, por decir, otro ejemplo, la Unión Europea está teniendo los mismos problemas por los mismos casos, güey, porque son lugares muy grandes y quieren abarcar demasiado territorio? Yo sí creo que para que pudiéramos nosotros también desarrollarnos como tal, tenemos que reducir el tamaño de lo que viene siendo nuestro país, o hacerlo como en Suiza, cantones, güey, cantones independientes, güey, ciudades independientes, repúblicas, si lo quieres ver de esta manera, independientes, en donde no se manejen por medio de una sola persona, que es el presidente, que por cierto ahorita lo tenemos metido por todas partes, ¿eh? Y él es el que va a decidir por todos los que vivan en México. En Suiza no pasa eso. ¿Por qué? Porque son estados pequeños, son cantones, ¿eh? Entonces es poca gente y lo puedes hacer. Otra cosa que te quería comentar, Víctor, es de que en algunos lugares aquí en Suiza, sí, no sé, en algunos pueblos que también son parte de cantones, son que 3,000, 4,000 personas viviendo ahí. La democracia es a mano alzada, güey. En la parte donde se junta el pueblo, el que es el representante parlamentario
dice, no sé, un ejemplo, vamos a comprar, no sé, 3 trenes para aquí, para este territorio, ¿no? Con el dinero de la gente. Y la gente de repente dice, a mano alzada o simplemente mano hacia abajo, güey, dice sí o no, y si no, no se hace, güey. Y déjame decirte que aún así están funcionando de manera maravillosa, güey. ¿Pero por qué? Porque son pocas personas, güey. Porque son territorios pequeños, güey. Porque se puede hacer ese tipo de cosas, porque la gente decide por su propio dinero, güey. Y si la gente dice sí, la gente dice no, se contabiliza, güey. Y tienen el valor de levantar la mano y de bajar la mano si no están de acuerdo, y no va a haber ningún problema, güey. No van a, ay, mañana te van a correr, o te van a cambiar de lugar para chingarte, o ese tipo de cosas, para nada, güey. O sea, aquí es la libertad del individuo de decisión en base a su propio dinero, güey, a su propia producción de riqueza, güey. Así es. Y además con una enorme libertad, Roberto, para poder decidir permanecer por sus propios pies. Es decir, en el 2015 los suizos rechazaron esa idea de que el Estado debía de darles una 16. asignación universal simplemente por el hecho de ser suizos, y por lo tanto el Estado tenía que mantenerlos. Ellos rechazaron esta norma. Si en México, por ejemplo, se hubiera puesto a votación estas becas para viejitos o para ninis, estoy seguro que hubieran obtenido un 90% de aprobación. Por supuesto. Es una gran diferencia entre una sociedad que quiere permanecer siendo adulta y plantada sobre sus propios pies, madura, a países como los nuestros, en donde su población quiere ser tratada como adolescentes permanentes, y que el Estado se encargue absolutamente de todos, incluso de su propia responsabilidad básica, que es mantenerse y mantener a su familia. Exacto, y de hecho, Víctor, te repito, yo estuve aquí cuando se hizo esto, fue en el 2016, fue en julio, cuando se llevó a cabo, porque dura un tiempo, yo estuve aquí, veías a la gente en las calles con sus listas explicándote, te decían esto, yo me acuerdo muy bien. Nosotros estamos buscando que el Estado no se haga cargo de nuestra propia riqueza, de lo que nosotros producimos. Nosotros somos independientes, nosotros sabemos cómo utilizar y cómo manejar nuestro dinero. No necesitamos que nadie nos lo maneje, no necesitamos que nadie nos diga cómo pagar aquí, cómo hacer aquí, dónde tienes que estudiar, nada. Entonces yo les preguntaba, pero ¿ese dinero se los va a dar el Estado? Y ustedes, pues no mames, vas a tener ese dinero aunque no hagas nada. Y decían, sí, pero ese es el dinero mío y de él, y de él, y de él, y de él, y de él. El Estado no crea dinero, güey. El gobierno no crea dinero, güey. Es el dinero de todos nosotros, güey. Y nosotros no queremos eso, güey. Repito, la gente se negó a que el Estado impusiera, porque es una imposición, impusiera que hubiera una renta básica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado te diera un dinero como las becas, como lo que les dan a los ninis de no sé cuántos miles de pesos para que aunque no hagan nada, pero ya tienen un dinero, güey. Aquí la gente dijo que no querían eso, güey. ¿Y sabes con cuánto ganaron, Víctor? 70%, güey. El 70% de la gente en Suiza dijo que no querían eso. Aquí en México hubiera sido lo contrario. El 90% allá en México, el 90% de los mexicanos hubieran dicho que sí, güey. Aquí es donde vemos la diferencia, porque la gente aquí sí se prepara, güey. La gente aquí sí se investiga el qué quiere decir una iniciativa, y el por qué no la quieren, y el por qué sí es necesario. Pero la gente se da la oportunidad de participar, güey. ¿Y qué dijeron? Que no la querían, güey. ¿Por qué? Porque esa es la madurez que la gente de aquí tiene, la madurez social, económica y política que tienen, güey. Eso es increíble, güey. Yo nunca me imaginé que la gente con un 70% dijera que no. Tienes toda la razón en lo que tú mencionas. Realmente es también la conciencia de para qué sirve el Estado y para qué sirven los políticos, ¿no? El Estado no tiene por qué mantenerse, el Estado tiene que limitarse a unas cuantas funciones, y si le entregas demasiadas responsabilidades a los políticos, los suizos saben que tarde que temprano esos políticos van a abusar, y tarde que temprano esos recursos van a ir a terminar
a los bolsillos de ellos o de sus favoritos. Entonces, nada más seguro ni nada más provechoso una moneda suiza en el propio bolsillo rinde más y da más seguridad a las personas en lugar de que lo tenga para su usufructo el político, por más carismático y buena onda que pueda considerarse que es, ¿no? Exacto. O una cosa también, Víctor, que quería recalcar, es que Suiza tiene el 4% de paro laboral, güey. 4%, güey. No hay. Lo cual también es cierto, y también una cosa que no se nos debe de olvidar, Roberto, es el hecho de que Suiza también es de los países con mayor posesión de armas en el mundo, y en cambio es de los países con menos niveles de violencia por armas de fuego. Entonces, todo ese discurso de que armas de fuego es igual a masacres generalizadas y por lo tanto tiene que prohibirse, bueno, la historia suiza, la situación suiza y los índices de criminalidad recientes en Suiza desmienten tal afirmación. Y no nada más hay tantas armas en Suiza por la propia arquitectura de las Fuerzas Armadas suizas, pero es una de las sociedades más armadas en el mundo, pero también de las más pacíficas, más tranquilas y donde no se presentan este tipo de cosas. Habrá que ver, yo no soy sociólogo ni soy psicólogo social para saber a qué obedecen, pero sí me parece que la situación de Suiza desmiente todo ese discurso de que al ciudadano tiene que quitársele por su propio bien las armas y que el Estado las tiene que guardar y controlar. Exactamente. Bueno, pues ya yo creo que tocamos muchos de los puntos que en realidad queríamos tocar. Yo creo que lo único que yo quisiera decir es invitar nuevamente a las personas a que se den la oportunidad de analizar estos países que han logrado tener este tipo de desarrollo económico, social y político, que se den la oportunidad de analizarlos para que entiendan la necesidad de cambiar muchas de las cosas que están pasando en México y de cambiar nuestra propia mentalidad y de hacernos responsables de nuestros propios, de nuestro propio dinero, de nuestras propias, de nuestra propia libertad, que trae responsabilidades y con ello la responsabilidad de cuidar los derechos de otras personas. Insisto, dense la oportunidad de analizar un poquito más a estos países, dense la oportunidad de conocer y de saber que existen otros modelos y que no nada más es como decimos nosotros, y como lo dice Gloria y como dicen muchos, un péndulo en el cual es derecha, izquierda, extrema izquierda, extrema derecha, extrema izquierda. No, estos son países ejemplo que demuestran que si nosotros llegamos a entender lo que es la libertad económica, la libertad y la individualidad de las personas, pueden llegar a los índices más grandes de libertad, de desarrollo social, de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, con esto yo termino. ¿Quieres agregar algo, Víctor? Sí, bueno, solamente señalar, Roberto, que tú vas a estar 2 meses, ya casi concluyes un mes en Europa, vas a tener una oportunidad de un pequeño contrapunto para ir a Buenos Aires, a Alain Rancon, que amablemente fuimos invitados por el Ayn Rand Center de América Latina, y esto lo señalo porque me parece realmente muy loable este esfuerzo que estás haciendo. Tú te pudiste haber dedicado estos 2 meses a andar en la fiesta, visitando castillos, visitando museos, conociendo gente, bla, 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 y me parece que dedicarle tanto tiempo, porque muchas de estas cosas, Roberto, la gente no tiene por qué saberlo, pero es necesario señalarlo. Bueno, muchas de estas cosas tú las investigaste previamente o las investigaste durante tu estancia allá, no es solamente de pláticas informales que fueron surgiendo. Entonces yo solamente quiero destacar esto porque me parece que muchos liberales debieran de hacer un poco más, un poco aprovechar las experiencias, aprovechar las oportunidades que tienen, no limitarse solamente a hacer viajes para su propio disfrute. Qué bueno si ellos consideran
que así están contentos, qué bueno, pero me parece que si creemos en las virtudes de la libertad y que debemos de difundir esas virtudes una y otra vez, me parece que tu ejemplo debe de destacarse, debe de señalarse, y realmente, bueno, pues yo solamente decirte, como te lo he mencionado ya muchas veces, admirable tu esfuerzo, admirable tus logros concretos, y ojalá mucha gente aprenda de estas experiencias que tú le estás enseñando, Roberto. Pues muchas gracias, Víctor, y bueno, mira, aquí están todos mis resúmenes que he estado haciendo para poder hacer todo esto. Pues esto es trabajo, sí me ha costado dejar de hacer otras cosas por ponerme a estudiar, por ponerme a leer, por andar platicando con la gente, pero bueno, creo que es algo padre, güey, porque he recibido muy buenos mensajes, he recibido buenos comentarios, y ya nada más para terminar, también quería agradecerles a México Libertario, a Osvaldo, a Giancarlo, a Eduardo, a ti, más que nada a ti, y a todas las personas que han hecho todo lo posible por podernos apoyar para que yo pueda ir a Argentina, a Line Rancón. Te dije que estaba escribiendo algo, la verdad es que ahorita ya se me hizo bien complicado seguirlo, terminarlo, pero en cuanto lo tenga lo voy a publicar en un agradecimiento a todas estas personas que nos apoyaron, que han estado viendo nuestros Facebook Lives y que los han estado viendo en YouTube. Y reitero, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Háganoslo saber, porque de ahí nosotros podemos saber qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren conocer de estos países. Y bueno, pues nada más agradecerte, Víctor, porque siempre es muy nutritivo, y para mí es un placer tener un Facebook Live contigo por el hecho de que eres una persona muy inteligente y sabes demasiado en este tipo de temas, y pues has sido casi que uno de mis maestros más importantes. Entonces agradecerte también a ti y agradecerle a todas las personas que han estado aquí. También recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Libertario Salamanca, como Libertarios de Salamanca, en Twitter igual como Grupo Libertario Salamanca, y en YouTube como Grupo Libertario Salamanca, y también México Libertario en todas sus facetas: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, México Libertario. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Víctor? Bueno, nada más mi admiración por el trabajo que estás realizando, esperando que regreses a México para poder empezar a trabajar sobre los videos, sobre Adam Smith y todas las demás, porque bueno, el trabajo no se limita solamente a estas cuestiones de Facebook Live, hay además otro trabajo que tú estás realizando, y que la gente verá una vez que ya regreses y que nos sentemos a editar ese enorme trabajo que tú estás realizando. Y bueno, solamente ratificarte mi admiración, muy afectuoso, Roberto. Bueno, pues muchas gracias. Ya con esto yo también ya me despido, porque me están esperando para irnos a bailar a un lugar de cumbia, bachata y salsa. Y bueno, informarles que el próximo Facebook Live lo voy a hacer en Londres contigo. Me dijeron que será un placer. Y a lo mejor en estos días también tengo una invitación para hacer un Facebook Live sobre diferentes temas que viene siendo los startups y la importancia de Suiza en la libertad de las nuevas iniciativas tecnológicas, con un amigo de allá de México también, y sobre las criptomonedas y todo esto, que también es muy importante aquí en Suiza. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el Facebook Live. Les mando un fuerte saludo desde aquí, desde Suiza, desde Zúrich. Y bueno, pues nos vemos en el próximo Facebook Live. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los videntes, y ahí estamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Felicidades, Roberto. Mucha suerte. Gracias.